Entonces vamos a empezar con laringe. ¿Ok? Para nosotros comenzar a hablar de laringe tenemos que recordar que es un órgano cartilaginoso. ¿Ok? Bueno, músculo cartilaginoso también tiene múltiples ligamentos que se va a ubicar entre C3, entre el disco intervertebral C6, C7, cambia de posición dependiendo si está elevado o está deprimida, dependiendo de los músculos que vayan a estar actuando sobre él. Y ese está formado por 9 cartílagos, ¿ok? De los cuales 3 van a ser pares y 3 van a ser impares. ¿Ok? Los cartílagos pares son aquellos que solo se van a observar en la cara posterior, ¿ok? Mientras que los cartílagos pares son aquellos que se van a observar tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Entre los cartílagos pares van a destacar en primer lugar el cartílago arinenoides, el corniculado y el cartílago cuneiforme, ¿ok? Sí. Mientras que dentro de los cartílagos impares vamos a comenzar a hablar de el cartílago epiglotis, tiroides y el cartílago cricoides. Súper sencillo, ¿ya? Así mismo, va a estar formada por 3 segmentos, ¿ok? Estos 3 segmentos bien delimitados, uno central, que es la glotis, o también llamada ventrículo, y una porción que va a ser supraglótica, o también denominado vestíbulo, y una porción infraglótica, ¿ok? O también denominado simplemente porción subglótica, que va a estar conformada por la presencia del cartílago cricoides. Sencillísimo, ¿ya? Para nosotros poder estudiar este órgano tenemos que dividirlo en sus 3 caras, y para ello vamos a graficar, ¿ok? Entonces María José ya está contagiosa. Y salud. Voy a tener mandarín roja que te Cuernitos. Se llama. Ahora vamos a tratar de descifrar qué es este poco de cosas que he hecho yo. ¿Ok? Súper fácil. ¿Ah? Tenemos una vista, tranquilamente, es sencillísimo. Tenemos por ahí ese gráfico, se ha repartido por 1000 lados, está en todos los pizarrones, no sé por qué no lo borran. Tenemos la cara anterior, una vista posterior y un corte sagital. ¿Ok? Vamos a comenzar a hablar o desde una vista lateral. Vamos a comenzar primero a ubicar las estructuras que nosotros ya conocemos. En primer lugar, comencemos a hablar de los cartílagos. ¿Ok? Esta lengüita que sale aquí hacia medial, que es pequeña, es un cartílago, el cartílago epiglótico. ¿Ok? El cartílago epiglótico. Muy bien, chicos. Luego tenemos esta que es grande, conformada por 2 láminas, el cartílago tiroides. Luego tenemos este inferior, que es el cartílago cricoides, y hacia abajo, esta laringe se comunica con la tráquea. Muy bien. Excelente. Hacia arriba se comunicaría con la lengua. ¿Ya? Y guarda relación con un hueso propio del cuello. En este caso es el dioides. Sencillísimo. ¿Cuáles son las partes del dioides, Castro? ¿Por qué yo? Emilio, ¿cuáles son las partes del dioides? Mía. No sé. Ya les dije, segundo parcial no me sé su nombre de ahí, Valera. Ariana. Cuerpo y... Muy bien. Son 3. El cuerpo, Astas. las astas, ¿cuáles astas? Astas no superiores, mayores, muy Mayores bien, y y las menores. menores. Excelente. Muy bien, mujer. Y vale. Entonces tenemos acá dioides. Cuerpo aquí central, astas mayores que terminan en sus tubérculos y las astas menores que son esos cachitos o cuernitos que se forman por encima del cuerpo. Sencillísimo. ¿Ok? Ahora, comencemos a hablar de las características propias de cada uno de los cartílagos. En este caso, vamos a hablar de aquellos que están desde una vista anterior.
Saluden. Dinero. Ya se pasa, está contagioso. Yo está con mascarilla. Entonces, No, en la cara anterior del epiglotis no vemos por ahí ningún hallazgo anatómico. Entonces, nos saltamos hacia la tiroides. En este caso, la tiroides está formado por dos láminas laterales, o también denominados láminas tiroides. ¿Ok? Lámina tiroidea izquierda y lámina tiroidea derecha. ¿Ya? Esta se va a encontrar atravesada por una línea oblicua. ¿Ok? Es una línea falsa que me divide en dos porciones a estas láminas tiroides. Una porción anterior y una porción posterior. ¿Y para qué me divide en dos porciones? Para saber qué músculos se van a insertar en cada una de estas caras. Primero, en la cara anterior se insertarán aquellos músculos que van a provenir desde el cuello. En este caso, uno que viene del dioides al cartílago tiroide. ¿Cómo se llama la Tiroides. Muy bien, el músculo tiroide. ¿Y qué otro músculo del cuello llega al cartílago tiroides? El esternotiroides. Excelente, muy bien, el esternotiroides. Músculo esternotiroides, excelente. Mientras que la parte posterior de esta laringe se dirige hacia atrás. Recordemos que la laringe en su parte posterior no se cierra completamente, ¿ok? Queda solo dirigiéndose hacia posterior. Va a mandar fibras musculares que guardan relación con el órgano que está en la cara posterior de la laringe. ¿Qué músculo será este? Muy bien, en este caso el órgano que está detrás es la faringe. ¿Okay? Por tal razón, estas fibras musculares van a pertenecer al músculo constrictor de la faringe. Como les digo en todos los cursos, obviamente lo que pasa de este lado se va a replicar de este lado, porque son pares. ¿Okay? Nosotros lo vamos a dejar de un lado para no rellenar todo eso. ¿Ya? El músculo constrictor de la faringe. Asimismo, dentro de ese mismo cartílago tiroides, vamos a observar que existe una escotadura. ¿Okay? Esta forma en U. Acá. Esta escotadura toma el nombre de escotadura tiroidea, ¿okay? O también la pueden encontrar con el nombre de escotadura tiroidea superior, ¿okay? Escotadura tiroidea superior, porque también existe una inferior hacia abajo, en el borde inferior del cartílago tiroides, pero netamente dejémosla como escotadura tiroidea. ¿Ya? Incisura, sí pudiera tomar el nombre de incisura. ¿Escotadura laringe también? También escotadura laringe. Ajá. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede acá? Si ustedes se fijan, en esta zona va a existir una prominencia. ¿Okay? Esta prominencia toma el nombre de prominencia laringea o la vulgarmente llamada la manzana de Adán. ¿Okay? Que se va a desarrollar dependiendo de múltiples factores. Obviamente en los hombres es mucho más marcada que en el caso de las mujeres. Y una vez que yo ya conozco esto, tengo la escotadura y la prominencia laringea, estas estructuras formarán parte de algo que se denomina ángulo saliente de la tiroides. Ángulo saliente de la tiroides. Como yo siempre les digo, háganse la idea ahí en su mano. Tienen acá el cartílago tiroides, una lámina lateral, otra lámina lateral. ¿Okay? En medio, el nudillo, vendría a ser la prominencia laringea. Si yo tengo acá un ángulo saliente en la cara externa, por la cara interna que voy a tener un ángulo entrante. ¿Okay? Esto guárdenselo, porque cuando veamos la cara posterior es muy importante saber los elementos que van a nacer de este ángulo entrante. ¿Okay? Entonces tenemos el ángulo saliente por fuera, en su cara externa. Háganse la idea que el nudillo es la prominencia laringea. ¿Okay? Y por dentro, en esta cara posterior, tendremos el ángulo entrante. Ángulo saliente en la cara anterior, ángulo entrante en la cara posterior. ¿Ya? Ya lo repetiré igual para que se les quede mucho más. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Bastante fácil. Sí, yo me perdí. Dime. ¿Cuál era la definición del ángulo saliente del cartílago tiroides? En el ángulo saliente, fíjate que hazte la idea que mi mano vendría a ser el cartílago tiroides. Entonces, vendría a ser la lámina lateral o tiroidea izquierda y esta la derecha. Entonces, esta lámina me formará el cartílago tiroides en sí. Tengo un ángulo saliente en esta zona. Este ángulo saliente está determinado por la prominencia laringea, que vendría a ser el nudillo. Okay, entonces, si por la cara externa yo tengo un ángulo saliente, en la cara interna yo tendría un ángulo entrante. Así como cuando veamos en anatomía 1, que era eminencia de un lado, en el otro lado tendría que ser siempre fosa. ¿Ya? Viene a ser casi el mismo precepto. ¿Ok? Asimismo, este cartílago tiroides va a estar formado por dos cuernos o dos astas. ¿Ok? El asta superior o cuerno superior y el asta inferior o cuerno inferior. ¿Cuál va a ser la función de estos cuernos? En el caso del cuerno superior o asta superior, unirá a través de una membrana el cartílago tiroides al dioides, mientras que el cuerno inferior se articulará con el borde superior del cartílago cricoides. ¿Ya? Súper sencillo ahí. ¿Qué pasa, Marín?
Muy bien. Ahora veamos las membranas, ¿ok? Y para yo aprenderme cómo toman el nombre estas estructuras y yo recordar, tengo que saber que la mayoría de estas estructuras tienen un nombre complejo. Y por complejo no me refiero a que sean difíciles, sino de que estarán formadas por dos palabras, ¿ok? Dependiendo de las estructuras que vayan a unir o vayan a fijar. Por ejemplo, si yo tengo una membrana que va desde el dioides hacia el cartílago tiroides, esta membrana tomará el nombre de membrana tiroidea. Muy bien, membrana tiroidea. ¿Ya? Esta membrana tiroidea o estos repliegues que ustedes pueden observar pueden tener ciertos engrosamientos y cuando toman estos engrosamientos se les cambia el nombre de membrana por ligamentos. ¿Okay? En este caso, hacia el lateral se puede engrosar formando el ligamento tiroideo lateral y uno que se va a ubicar hacia la parte medial, el ligamento tiroideo medial. ¿Ya? Súper fácil. Asimismo, esta membrana tiroidea se va a encontrar perforada por un agujero de ambos lados. ¿Okay? Este agujero va a permitir el paso del paquete vasculonervioso más importante de este órgano. ¿Cómo se denominará este paquete vasculonervioso? Muy bien, el paquete vasculonervioso laríngeo superior, que va a ir acompañado de arteria, vena y nervio laríngeo superior, que prestará tanto irrigación, drenaje venoso e inervación a este órgano, ¿ok? El van laríngeo superior. Asimismo, cercano a este engrosamiento que nosotros vemos a nivel del ligamento tiroideo lateral, podemos ver la presencia de un cartílago que es inconstante, pero que se lo pueden preguntar. Este es el cartílago triticio, ¿ok? Se ubica de ambos lados, ¿ya? Eso nunca lo vamos a ver en la práctica, así que nunca en su vida piensen que la respuesta es cartílago triticio, porque sería de lo último que yo les tomara eso, porque no se ve, pero para que lo sepan en teoría, ¿ok? La presencia de este cartílago triticio a nivel de la membrana tiroidea en la parte lateral, dirigiéndose hacia el ligamento tiroideo lateral, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No. Fíjense que netamente hablamos de la membrana y sus engrosamientos toman el nombre de ligamentos. Nada más. ¿Ok? Ahora, veamos una siguiente membrana. Esta membrana unirá el cartílago tiroideo con el cartílago cricoides. ¿Cómo se llamará esta membrana? Muy bien, la membrana cricotiroidea. ¿Ok? Que asimismo puede presentar engrosamientos en su parte lateral o medial formando los ligamentos cricotiroideos laterales y mediales. Muy bien. Y por último, una última membrana o repliegue que unirá el cartílago cricoides a la tráquea. Cricotraquea. Muy bien, membrana cricotraqueana. Excelente. ¿Ok? La membrana cricotraqueana. ¿Preguntas, dudas? No. Fíjense que netamente los nombres son dependiendo de qué estructuras van a unir y nada más. ¿Ok? También el ligamento cricotraqueano. Aquí solo se dispone casi como membrana. ¿Ya? Entonces se va a poder visualizar La mayoría, ajá. Sobre todo para el examen aparecen todos. ¿Ya? ¿Sí o no acá? Ahora, también existe la presencia de músculos, ¿ok? En total existen 12 músculos, ¿ya? Se habla de que existen 5 pares y uno que es impar, que en realidad se lo puede considerar un único músculo, porque sus fibras van conjuntas, unas son transversas y otras son oblicuas, que ya hablaremos cuál es. ¿Ok? En su cara anterior vamos a ver la presencia de un músculo que unirá tanto el cartílago tiroides como el cricoides. ¿Cómo se llamará ese músculo? Músculo cricotiroideo. Muy bien, el músculo cricotiroideo. Fácil, ¿ok? Miren que está dejado un colorcito para que no se pierda. Músculo cricotiroideo. Y este es uno que se va a poder observar en la cara anterior, aparte del resto que ya mencioné. ¿Ok? Preguntas. ¿Dudas con esas hasta ahí? ¿No? Fácil. Vamos ahora hacia la cara posterior, que es donde las papas queman, porque en realidad aquí vamos a ver más elementos. Y quiero que se concentren bien. ¿Ok? Primero, vamos nombrando los elementos que ya conocemos. ¿Qué es esto? Epiglotis, muy bien. Tiroides. Tiroides, muy bien. Cartílago tiroides. Cricoide. Cricoides. Y esta es la Tráquea. tráquea. Muy bien. Tiroides. Tiroides. Lengua. Muy bien. Excelente. Hasta ahí, los mismos elementos que ya habíamos mencionado en la cara anterior. Ahora, comencemos a ver los cartílagos pares. ¿Okay? Yo les había mencionado que estos cartílagos pares se caracterizaban porque solo se ven en la cara posterior. ¿Okay? Sobre el borde superior de este cartílago cricoides, que si nosotros lo estudiamos un poco, tiene forma de anillo. En su cara anterior es más fino, ¿okay? Por eso hago esa depresión. Pero en su cara posterior el grosor aumenta. Y sobre el borde superior de la cara posterior del cartílago cricoides
se asientan dos cartílagos en forma de triángulo. ¿Ok? ¿Cómo se denominan estos cartílagos? Aritenoides. Muy bien, los cartílagos aritenoides. Excelente. Cartílagos aritenoides. Sobre los cartílagos aritenoides se van a sentar otros dos cartílagos en forma de cuerpos. Muy bien, los cartílagos cordiculados. Mientras que hacia el lateral de estos cartílagos cordiculados veremos otros dos cartílagos pequeñitos en esta zona. Cuneiformes. Muy bien, los cartílagos cuneiformes. Y como nunca me olvido, yo siempre digo, las aritenoides tienen cuernos, ¿ok? Las aritenoides tienen cuernos, ¿ok? Cordiculados. Ay, Dibujado, con el de eso de ahí. Sin jugar, sin jugar. Entonces tenemos ahí, aritenoides, cuernos, ¿ok? Fácil. Cuneiformes hacia el lateral, ¿ok? Súper sencillo. Empecemos a ver ahora las partes que tenemos acá, de las cuales muchas ya las hemos revisado. ¿Qué es lo que estoy dibujando aquí? Una membrana tiroidea. Membrana Tiroidea. tiroidea. Muy bien, excelente. Una membrana cricotraqueal. Membrana cricotraqueal. Muy bien, excelente. La membrana cricotiroidea. Membrana cricotiroidea. Muy bien, excelente. Ahora, hacia arriba vamos a ver la presencia de dos ligamentos que van a ayudarme a fijar a este epiglotis. ¿Okay? Uno que se va a disponer de forma medial tomará el nombre de ligamento gloso-epiglótico. Si está medial, medial. Muy bien. Y también vamos a ver la presencia de otros dos ligamentos que son laterales. Se llaman ligamentos glosoepiglóticos laterales. Muy bien, lateral izquierdo y lateral derecho. Muy bien, excelente. derecho, izquierdo. Se consideran. Hasta ahora sí. Oh. Facilito, ya van a ver en la práctica, la lengua es su día. ¿Ok? Ya ¿Y si no veremos en la lengua? práctica. Yo. Ya veremos en la lección todo el mundo sacando la lengua para ver si es izquierdo o derecho. ¿Ok? Ya no soy cual títere. Entonces, los ligamentos glosoepiglóticos. Comencemos a ver ahora sí las partes del aritenoides. Y el cartílago aritenoides es súper importante porque aquel cartílago que tiene que ver con la glotis. Yo les dije que la glotis es la parte más importante de esta laringe. ¿Ok? Entonces, este va a tener dos porciones. Una porción medial, que toma el nombre de apófisis vocal, ¿ok? Y una porción lateral, que toma el nombre de apófisis muscular. Excelente. Apófisis muscular. Sencillo. Si yo ya voy escuchando los nombres que se forman aquí, apófisis vocal y apófisis muscular, yo puedo tranquilamente inferir que a nivel de la apófisis vocal guardará relación con las cuerdas vocales. ¿Okay? Mientras que la apófisis muscular guardará relación con los músculos que se presenten ahí. ¿Ok? Sencillo. Yo les había mencionado que por el lado externo teníamos el ángulo saliente. ¿Ok? Fíjense cómo la epiglotis llega a nivel del cartílago tiroides. Y a nivel del cartílago tiroides tiene que tener un medio de fijación. Lo hace a través de un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Tiro epiglótico. Tiro epiglótico. Muy bien, excelente. Tiro epiglótico medial. Ese es uno de los primeros elementos que nacen a partir del ángulo entrante. ¿Ok? ¿Dónde está este ángulo entrante? Toda esta zona. Ángulo saliente en su cara externa o anterior y ángulo entrante en su cara interna o posterior. Toda esta zona es el ángulo entrante. Y del ángulo entrante nacen cuatro estructuras. ¿Okay? La primera, este ligamento tiroepiglótico medial. Luego vamos a ver la presencia de las cuerdas vocales. ¿Y cómo se dispone la cuerda vocal superior? Súper fácil. Súper fácil. La cuerda vocal superior se dispone desde el ángulo entrante hacia la cara anterior de la aritenoides. ¿Okay? Una vez más, la cuerda vocal superior se dispone desde el ángulo entrante hacia la cara anterior del cartílago aritenoides. ¿Okay? Cuerda vocal superior, o también denominado cuerda vocal Falsa. falsa. Muy bien, correcto. Cuerda vocal superior, cuerda vocal falsa, o también denominado
repliegue vestibular, porque en sí la cuerda vocal superior no es una cuerda, ¿okay? Es una membrana que se dispone, ¿okay? Por eso también se denomina o toma el nombre de repliegue vestibular, ¿ya? ¿De dónde va? ¿Dónde va? Del ángulo entrante a la cara anterior del aritenoides. Ahora, vamos acá con otro color. La cuerda vocal verdadera nace igual desde el ángulo entrante hacia la apófisis vocal, ¿ok? Nace del ángulo entrante hacia la apófisis vocal. Fíjense, esta sería la cuerda vocal inferior o cuerda vocal verdadera, ¿ok? Y si nos damos cuenta, en medio de estas dos cuerdas vocales existe un espacio, ¿ok? Este espacio que se dispone en medio de las dos cuerdas vocales toma el nombre de ventrículo. Ventrículo, recuerden que un ventrículo es un espacio. Por eso, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo en el corazón, o tercer y cuarto ventrículo a nivel cerebral. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos un ventrículo. El espacio entre las dos cuerdas vocales, entre la superior y la inferior, forma aquí adentro el ventrículo. Sencillo. En esta zona se va a delimitar la glotis. ¿Y por qué les hago hincapié de esto de la glotis? Porque es lo que ustedes van a observar cuando van a intubar a un paciente. Es esta zona la que ustedes tienen que ver cuando van a intubar, para ingresar el tubo en la vía aérea y no llevarlo a la vía digestiva. Entonces, ¿cómo se va a delimitar esta zona? Tenemos la epiglotis, tenemos esto aquí, ¿ok? Esto es epiglotis, aquí tengo, ¿qué cartílagos serán estos? Las aritenoides, muy bien. Aquí voy a tener la presencia de dos tubérculos. Muy bien, los tubérculos más mediales, o los mediales, son los tubérculos corniculados, o también denominados tubérculos de Santorini. ¿Ok? Mientras que los más laterales son los tubérculos cuneiformes, tubérculos de Morgagni o tubérculos de Rice. ¿Ok? Tubérculos cuneiformes, tubérculos de Morgagni o tubérculos de Rice. Y estos se van a sentar por encima del cartílago cuneiforme. Salud. ¿Ok? Pasa. Esta glotis, si yo sé que aquí está la epiglotis, aquí yo tendría mi cuerda vocal superior, la morada. Eso se ve en chiquito. Cuerda vocal inferior. Y en medio de ellos, esta zona de aquí, tendría el ventrículo. ¿Ok? Esta zona me delimita dos porciones de la glotis. Una glotis interligamentosa en la parte superior y aquí debajo una glotis respiratoria. ¿Respiratoria por qué? Porque es la zona por la cual yo voy a introducir el tubo. También la porción cartilaginosa. Muy bien, Mosquera. También denominada porción cartilaginosa. Porción o glotis interligamentosa, la parte superior que nosotros vemos aquí. Aquí hay una línea oblicua falsa que me divide para arriba una glotis interligamentosa y hacia abajo una glotis respiratoria. ¿Okay? Eso es lo que ustedes tienen que ver cuando van a intubar al paciente. Literalmente la glotis. ¿Ya? Súper, súper, súper importante. Se habla de que si uno continúa hacia adentro de este ventrículo, uno se encuentra con una porción más dilatada, que en este caso es el sáculo. ¿Ok? Y este sáculo tiene característica de tejido linfoide. ¿Ya? Entonces, hacia adentro de este ventrículo pueden encontrar el sáculo, por si acaso les preguntan en teoría. ¿Ya? Esos epónimos medio raros pueden salir. ¿Dónde está el sáculo? Ya saben dónde está el sáculo. ¿Ok? Muchas veces también pueden tomar el nombre de apéndice. Lo pueden encontrar también como apéndice. ¿Ok? Fácil. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Yo sé que este tema es un poquito medio complejo, pero vamos a ir poco a poco. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos los cuatro elementos que nacen del ángulo entrante. El ligamento tiroepiglótico medial. Tenemos la cuerda vocal superior, la cuerda vocal inferior y me falta uno, ¿ok? Y este uno es la presencia de un músculo que irá desde la tiroides
hacia la aritenoides. Obviamente a cada lado. ¿Cómo se llamará este músculo? El músculo se va de tiroides a la aritenoides. Tiroaritenoides. Muy bien. Que muchas veces tiene un fascículo que se va a ubicar a nivel de la apófisis vocal. Se extiende hasta acá. Y por eso toma el nombre de músculo vocal. ¿Ok? Músculo vocal. Entonces, a veces se los pregunto. ¿Músculo tiroaritenoide o músculo vocal? En algunos libros lo pueden encontrar que es el mismo músculo, simplemente le dicen vocal. Y en otros pueden encontrar el músculo tiroaritenoide y el músculo vocal. ¿Ya? Pero para que sepan que los dos, o en este caso, los dos se van a dirigir o guardan relación con la aritenoides. Es por eso que la aritenoides es una estructura súper importante. ¿Ya? Tienen que dominar esta parte de aquí. Sigamos. Si yo les digo, ya estudiamos la parte de la apófisis vocal, ¿ok? Ahora tenemos que estudiar la apófisis muscular de esta aritenoides. En esta habrá la presencia de dos músculos. Uno que va a dirigirse desde el cricoides hacia el aritenoides de forma lateral. Muy bien, el músculo cricoaritenoideo lateral. Desde el cricoides al aritenoides de forma lateral. Músculo cricoaritenoideo lateral. Y otro que se dirigirá a toda la cara posterior del cartílago cricoides, desde el aritenoides. Músculo cricoaritenoideo posterior. Posterior. ¿Ok? Ustedes, ¿cómo verán este músculo? Literalmente van a ver como un pedazo de carne, luego verán una cresta o un tabique blanco, que esta es la cresta media del cartílago cricoides, y luego verán otra vez un pedazo de músculo así, como carne, un pedazo blanco de carne, un pedazo blanco y otra vez otro pedazo de carne. Ese es el músculo cricoaritenoideo posterior. ¿Okay? Una vez más, lo que pasa de un lado pasa del otro. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Vamos con... Sí, tenemos dos músculos que nacen desde la apófisis muscular del aritenoides. Uno que va del cricoides al aritenoides en su cara lateral, que toma el nombre del músculo cricoaritenoideo lateral, y otro que irá del cricoides, que cubre toda la cara posterior del cricoides, al aritenoides en su cara posterior. Entonces toma el nombre de músculo cricoaritenoideo posterior. ¿Okay? Cricoaritenoideo posterior. Ya lo veremos en la práctica porque sí se ve bastante bien eso de ahí. ¿Okay? ¿Este? Cresta media. Cresta media. Okay, lo pueden encontrar con el nombre de cresta media del cartílago cricoides. Honestamente, como cresta media. No les tomo, pero por si acaso en teoría les enseño. ¿Ya? Yo en cresta media no. Hay bastante que tomar como para tomar cresta media. ¿Ya? Solo se ve creo que en 1 o 2 reglas. ¿Okay? Muy bien. Y por último, vamos a tener un músculo que es este único músculo impar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este unirá los dos cartílagos aritenoides y tiene dos tipos de fibras. ¿Okay? Unas fibras que van a ser transversas y otras fibras que van a ser oblicuas. ¿Okay? Este músculo que se encuentra en medio de las dos aritenoides se llama músculo, primero, interaritenoideo, porque está en medio de las dos aritenoides, o también denominado músculo aritenoideo, porque va de una aritenoides a la otra. ¿Okay? Músculo interaritenoideo, o también denominado músculo aritenoideo. ¿Okay? Y tiene dos fascículos, fascículos transversales y fascículos oblicuos, ¿okay? Que van a mantener unida y cerrada esa glotis. ¿Okay? Pegan las dos aritenoides. ¿Ya? Y con eso hemos terminado la cara posterior. ¿Okay? Cierto. Ahí vamos. Me faltó mencionar los elementos del epiglotis. Habíamos dicho que en la cara anterior de la epiglotis no teníamos mayores elementos a mencionar. Pero en la cara posterior sí vamos a observar. Primero, un tubérculo. ¿Okay? Ese tubérculo, que es como una eminencia, una protuberancia, si está en la epiglotis, ¿cómo se llamará? Tubérculo epiglótico. Muy bien. Y debajo de este tubérculo vamos a ver una pequeña fosita, o una fosa. ¿Cómo se llamará esta fosa? Fosa epiglótica. Muy bien. O también denominado tubérculo epiglótico de Senmark y fosa epiglótica de Meckel. Por si acaso ahí los epónimos. Tubérculo epiglótico de Senmark o fosa epiglótica de Meckel.
caso les vayan a No hay preguntar. nombres genéricos sin nombres. O sea, conmigo pueden poner tranquilamente tubérculo epiglótico y fosa epiglótica, pero es para teoría, por si acaso les preguntan en teoría. ¿Ya? Los epónimos. Por ahí les sale un epónimo en teoría. Por ahí. Estaré feliz de que les haya enseñado. Por ahí supe que les habían tomado la ley de luz en algún grupo. Venas estrelladas también. O sea, ahí por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ahí sí. Preguntas, dudas con la cara posterior. Facilito, ¿sí o no? ¿Sí o no hace? Fácil, o sea. Doctor, una pregunta. En la parte anterior, ¿qué ligamento habría a la entrada del... se me olvidó el nombre. Después lo pregunto. Bueno, el ángulo del 30 de la tiroides. En lo que es el ligamento tiroideo. Medial. Tiroideo medial, pero no es tanto en el ángulo saliente, solo para que veas que se fija o se engrosa esa membrana en esa zona. Listo. Ahora sí, vamos al corte lateral. Simplemente vamos a ir nombrando las estructuras que ustedes ya saben. Vamos a rellenar todo esto con lo que ustedes ya aprenden. ¿Qué órgano será este que está aquí detrás? La faringe, muy bien. Tenemos la faringe. Espérense un ratito. Aquí me faltó. Digo, millones. Ahora sí. ¿Qué voy a decir? Tiroides. Cricoides. Tráquea. Y el hígado. Y el de la Lengua. Y el Tiroides. Membrana tiroides. Si se engrosa aquí, este ligamento Ligamento. Ligamento tiroideo lateral. Muy bien, excelente. Membrana. Membrana cricotiroidea. ¿Verdad? Cricotiroidea. Muy bien. Y en muchos otros libros pudieran encontrar también que existe un engrosamiento en la parte anterior y se forma el ligamento cricotiroideo anterior, por si acaso. ¿Ok? No tanto el posterior, más solo en la parte anterior. Ligamento cricotiroideo anterior. ¿Ok? Eso es uno nuevo de los que podemos encontrar. Cricotraqueal. Membrana cricotraqueal. Aquí existe también un ligamento que no se lo ve mucho en la cara anterior y posterior, pero va del dioides al epiglotis. Ioide epilótico. Ligamento ioepiglótico. Muy bien. Ahora, si va de la cara lateral del epiglotis a la lengua, Gloso epiglótico. le di cara lateral. Gloso epiglótico lateral. Y uno que va desde la cara medial, medial. Muy bien. ¿Qué más? Vamos acá. Sobre el cricoides se asientan las Cartílago arinoide. aritenoides. Arinoides. Tornicolado. Muy bien. Esto que sale, el ángulo saliente, está formado por la Prominencia laringea. Muy bien. ¿Ok? ¿Cómo se fija el epiglotis al tiroides? Por el ligamento tiroideo-epilótico. Medial. Tiroideo-epilótico medial. Esos nacían desde el ángulo entrante, ¿ok? Desde la cara interna. Y desde la cara interna, es decir, desde el ángulo entrante, tenemos la cuerda vocal superior O falsa. o falsa, Falsa. muy bien. Luego, que va a ser la apófisis vocal, la cuerda Cuerda vocal vocal verdadera. verdadera, muy bien. Y en medio de ellos, El ventrículo. ¿sí? El ventrículo. Muy bien. Excelente. ¿Qué otro músculo falta que va del tiroides al aritenoides? Que también nace del ángulo entrante. Tiroideo. Muy bien, el músculo tiroaritenoide. En esta fase toma el nombre de Músculo vocal. Excelente. Hacia la cara posterior, acuérdense que aquí había la línea oblicua. ¿Qué músculo iba en la cara posterior del cartílago tiroides? Rico. El músculo constrictor de la faringe. Fíjense,
hacia posterior, ¿qué órgano tengo? Faringe. Músculo constrictor de la faringe. En sus fascículos tanto medio como inferior, porque tiene 3 fascículos, uno superior, medio e inferior. Acuérdense que este músculo constrictor de la faringe nace desde la apófisis basilar, en la cara externa del hueso occipital. ¿Ok? El músculo constrictor de la faringe. ¿Qué más? ¿Qué otro músculo tenemos aquí? Que une el tiroides y el cricoides. Músculo Cricotiroides. Muy bien. Y en medio de las dos aritenoides, interaritenoide. área aritenoide. Muy bien. Fácil, ¿sí ven? Ahora, faltan 2 cositas. ¿Ah? ¿Cómo antes? El cricotiroides. Ahora, fíjense en algo, chicos. Si ven cómo en medio de los 2 ligamentos glosoepiglóticos se forman 2 espacios. Estos espacios son las bayéculas. Las bayéculas. Estas bayéculas van a evitar que la saliva pase a la vía respiratoria. ¿Okay? Recuerden que durante la digestión la epiglotis baja para cerrar la vía respiratoria y que el alimento vaya hacia la vía digestiva. Capacidad que se pierde, por ejemplo, en estados de embriaguez, por eso es que pueden vomitar, broncoaspirar y morir de una neumonía en pacientes con un evento cerebrovascular, en pacientes añosos. Por eso es que la causa principal de una neumonía en un paciente añoso es la presencia de contenido gástrico en la vía aérea, que por microaspiraciones. ¿Ya? Eso también les pudieran preguntar. Por ejemplo, tienen un paciente que tiene un trastorno neurológico con un déficit de la epiglotis, ¿cuál va a ser la complicación? Una broncoaspiración, desarrollando una neumonía. Eso tranquilamente les pueden poner en un caso clínico. ¿Ok? Entonces, súper importante. ¿Ya? O les dicen que es un paciente que tuvo un derrame cerebral. Bien. Ahora sí, vamos al último gráfico y ya con esto cerramos. Simplemente para esquematizar lo de las zonas. Tengo aquí. ¿Qué es esto? Epiglotis. Muy bien. La epiglotis se fijaba en el ángulo entrante. ¿Okay? ¿Qué más hacía el ángulo entrante? La cuerda vocal superior y la cuerda vocal inferior. Muy bien. Cuerda vocal superior, cuerda vocal inferior. En medio de ellos estaba el ventrículo. ¿Qué me conforman todas estas estructuras que yo menciono aquí? La glotis, ¿ok? Toda esta parte de acá, la parte que yo les dije que era la más importante de esta zona. Entonces, esta zona toma el nombre de región glótica o glotis, o también denominado ventrículo. Por tal razón, lo que se encuentra por arriba sería la región supraglótica, o también denominado vestíbulo. Ustedes me dirán, ¿por qué vestíbulo? Súper fácil. Si yo les digo que la glotis es la parte más importante de este órgano, ¿ok? Vendría a ser como la habitación o el cuarto más importante de una casa. Siempre antes de entrar a un salón importante o a una sala o algo, etcétera, tienen que pasar por un vestíbulo, que es un lugar que los reciba. Y por eso, en esta zona toma el nombre de vestíbulo. Súper fácil. Y ahora, lo que se encuentra por debajo de esto es la región infraglótica, que está formado por el cartílago cricoides. Ahora, por delante de este epiglotis vamos a ver una bolsa serosa, que le va a ayudar a fijarse, la bolsa serosa de Boyer. Bolsa serosa de Boyer. ¿Ya? Y ahora sí, hemos